Very good afternoon to all of you, and a warm welcome to our first colloquium of this year. With many more to come. We have actually a long list of colloquium this month, but we don't have many for the next few months. So desperately need your help to suggest some speakers. So please send an email to me and Sundar if you think of somebody who can come and give an interesting talk. We're open for the next several months. So to kick things off for this season, we have our own Rene Ortega. Rene obtained his PhD in astrophysics from the Universidad de Guanajuato, and he's been with AREA since September 2019. And as you all know, he's been part of the outreach team. Yeah, he has an impressive 17 years of experience in astronomy outreach for a variety of audiences, from young to old. And he actively participated in academic meetings, including outreach professionals, and he's been doing that since 2018. Recently, only a few years back, he obtained a diploma in science communications from UNAM, and he loves to give talks on diversity and inclusion in outreach, science communication through traditional media like today, and also on social media. And we will today hear more about how to communicate science to people from Rene. Thank you. Gracias. Sorry for everybody that doesn't speak Spanish, but this is going to be in Spanish. Sorry for that. Bueno, no sabía que era el primer coloquio del año. Ustedes siempre son la audiencia más difícil para mí. Ya creo que ya tengo cierta costumbre con diversas audiencias, pero la audiencia de astrónomos profesionales siempre es la que me causa más miedo. Pero bueno, vamos a ver cómo va esto. Muchas gracias por estar aquí este día. Y la intención de esta plática es hablar un poco sobre algunas experiencias que he tenido dando pláticas de divulgación y cómo me han ayudado a dar mejores pláticas que sean más eficientes, ¿no? más efectivas. Entonces, esta historia empieza con mi mamá. Es mi mamá, empieza con mi mamá. Y hace unos años di una plática en el Viernes de Astronomía sobre materia oscura, que se transmitió también como las hacemos híbridas. Y después de la plática me mandó este mensajito y sí me dice que entendió cosas y no sé qué, y luego me dice, en otras me quedé con cara de what, y también me pone jiji. Y yo así de, no, o sea, el chiste era que entendiera, digo, que bueno que entendió cosas, pero que entendiera idealmente todo, ¿no? Lo que yo quería contar, ¿no? Pero eso me trajo malos recuerdos porque cuando recién llegué aquí hicimos un videito chiquito sobre el Vera Rubin, el telescopio Vera Rubin, y Vera Rubin era un video corto en redes, y mi mamá lo vio y me mandó esto. Me dijo, no entendí nada, y me puso, es que no sé nada de astronomía, me falta información. Y yo así de, pero ese es el chiste, que lo entienda quien no sabe de astronomía y le falta información. Y yo así de, no. Entonces, bueno, por supuesto, ¿qué aprendí de esto, verdad? ¿Qué aprendí de esto? Pues me voy a centrar en 4 experiencias, ¿sí? 4 experiencias que me dieron algún aprendizaje. Esto obviamente no solo de esas experiencias, de muchas otras experiencias, ¿no? Entonces, la primera, y creo que es a la que le voy a dedicar un poquito más tiempo hoy, es conoce a tu audiencia, ¿sí? O lo que es lo mismo, no es lo mismo la gimnasia que la magnesia, ¿verdad? O sea, no es lo mismo una plática de divulgación para un público adulto en Morelia, que la mayoría tienen una formación profesional, etcétera, a los niños de preescolar en un preescolar público, una primaria. Digo, esos no son pláticas, pero son actividades de divulgación, o una prepa en un municipio en el interior del estado. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, creo que necesitamos meternos todo el mundo en la cabeza que no existe el público en general. Todas las audiencias son distintas, ¿sí? Entonces depende de la edad, del nivel educativo, hablando de educación formal, del entorno socioeconómico, depende del entorno cultural, del interés que tengan, si tienen interés previo o no, si son una audiencia voluntaria o son una audiencia cautiva. Todas esas cosas hacen que lo que tú vas a preparar necesita ser adaptado a esa audiencia, ¿no? Perdón, por cautiva quieres decir que los llevaron a fuerza. Sí, o sea, los grupos... Aquí tengo otro ejemplo de audiencia cautiva.
Espérame. Esa plática es de Javier, no está Javier ahí. Esa es la fiesta de las ciencias y las humanidades, ahora Festival Sinapsia, que tiene pláticas a lo que meten a los grupos enteros, ¿no? Eso dice cautiva. Los traen y los meten. No quieren entrar y... O sea, a ver, si les dices qué quieres hacer hoy, pues te van a decir estar en el TikTok, ¿no? O bueno, o salir con sus amigos, pues. No venir a la universidad a pláticas y talleres de ciencia, ¿no? Si Entonces, no los bueno, llevas, no van. si no los llevas, no van, ¿no? Entonces, No es que no por eso- quieran, no es que no quieran entrar, es que no tienen la opción. Sí, así es, no tienen opción. Bueno, ok. Entonces, depende de cada audiencia, nuestro lenguaje, tu lenguaje necesita cambiar e incluso cambia la actitud corporal. Si tú estás hablándole a niños de primaria, la actitud corporal es distinta a que si yo le estoy hablando a adultos, ¿no? Entonces, el lenguaje es la actitud corporal. Hablando brevísimamente sobre el lenguaje, les voy a dar 4 cositas rápidas sobre el lenguaje, bueno, 3 y una extra. Una es hablar horizontalmente, habla horizontalmente. Si es posible, porque luego no sabemos, pero háblales en su lenguaje. O sea, si estás hablando con chavos de prepa, hay que tratar de usar el lenguaje de los chavos de prepa. Por supuesto, mantenemos cierto nivel, nivel es una mala palabra, mantenemos cierto lenguaje correspondiente, por ejemplo, yo a la institución que represento, ¿sí? No voy a hablarles totalmente su lenguaje porque estoy representando al instituto y a la UNAM cuando voy a hablar con ellos, ¿no? Pero hay que tratar de ser lo más horizontal posible y hablarles lo más posible su idioma. Se puede usar lenguaje correcto y ser horizontal y coloquial al mismo tiempo, ¿no? Esa es la segunda. Y la tercera es limitar los tecnicismos lo más posible y cualquiera que uno vaya a usar, explicarlos. Todo lo que uno diga hay que explicarlo. Y ya como extra, si tenemos chance de ensayar la plática y así, tratar de evitar los circunloquios. Cosas como, es importante mencionar que vale la pena destacar que, pues si es importante, dilo y ya, ¿no? Entonces, si tenemos, eso es ya si tiene una chance como de ensayar y de cosas así, ¿no? No siempre se puede. Ok, entonces, parte de esto de conocer a la audiencia es conocer su contexto y cuáles son sus referencias culturales. Aquí hay conceptos que yo apenas estoy entendiendo bien, los conceptos de matrices culturales, cosas que los de ciencias sociales y humanidades entienden mucho mejor que yo y la gente de comunicaciones. Pero voy a mencionar lo que he ido aprendiendo de experiencia más allá de esos conceptos. Estoy volviendo para acá porque tengo mis notitas, que por cierto luego les voy a poner un QR si alguien quiere las notitas, si les sirven, ¿no? Entonces, nuevamente el contexto importa. No es lo mismo una audiencia como esta, que es en un viernes de astronomía, nuevamente adultos principalmente, aunque hay algunos niños o jóvenes, pero principalmente son adultos con formación profesional o por lo menos que fueron a la prepa. En Morelia, que niños de primaria, esto es en una comunidad que se llama Paso del Muerto, del municipio de Salvador Escalante, cerca de Santa Clara del Cobre, no son las mismas audiencias, ¿sí? Entonces, su contexto importa, yo no les puedo hablar de las mismas cosas y no estoy hablando de los temas astronómicos, estoy hablando de las referencias que uso para explicar conceptos, para hacer analogías, para hacer comparaciones. Si uso una referencia de cultura popular, somos muy dados a poner memes, referencias a Star Wars, o sea, cosas de cultura pop, ¿no? De cultura popular. Y esas también forman parte de la cultura de la gente y no todo el mundo tiene la misma cultura, ¿sí? Entonces necesitamos conocer el contexto de la audiencia para saber si las referencias van a aterrizar o no van a aterrizar, ¿sí? Entonces, nos sirve para preparar cosas. Por ejemplo, yo puse esta diapositiva en la RIE de hace 2 años, que por cierto ya no es RIE, quiero RIE de vuelta. Yo puse esta diapositiva en la RIE de hace 2 años. ¿Perdón? Yo le entro. Pero ya no se Ya, puede ser la RIE en marzo. O algo así, ¿no? Oye, ahora hay que hacer la llora. O en mayo, el mes que quieran. No, mayo no, hace mucho calor. Bueno, yo puse esta diapositiva y por supuesto que la diapositiva supone que la gente tiene edad suficiente para entender qué son los X-Files, ¿no? O sea, los secretos X, como lo quieran llamar. Y que tiene suficiente acceso a las redes y a la cultura popular para conocer el alien de Maussan, ¿no? El alien del Congreso del 2023, ¿no? Digo, esta plática fue en enero de 2024, había sentido que pusiera esto en esa fecha, ¿no? Este alien ya está viejo ahora, ¿no? Ya
ya pasó de moda, ¿no? En ese momento estaba de moda. Pero algo más directo sobre divulgación. En una plática sobre agujeros negros, voy a hablar un poquito más de esa plática después, ya hace 3 años yo puse esta diapositiva hablando sobre agujeros negros y dije, sí, como la película Estelar, no sé qué. Y fue así, grillitos, ¿no? O sea, y yo, a ver, levanta la mano quien vio Interestelar. La audiencia era un grupo de prepa en Tingampato. ¿Quién vio Interestelar? Pues era un grupo de 60 y la habían visto 3, ¿sí? Entonces, por supuesto que para unos chavos de prepa, Interestelar es viejita, ¿sí? O sea, no, tengan en cuenta que, digo, eso fue en 2022, pero ahorita, 2026, los chavos de prepa nacieron en el año 2010, ¿sí? Nacieron en el 2010, esto es del 2014, Interestelar es viejita para un chavo de prepa. ¿Sí? Entonces, es una referencia que necesitas ver si tu audiencia va a aterrizar en la referencia o no. ¿Sí? Entonces, yo puedo ponerla y mencionar la película así como si la quieren ver, pero no puedo suponer que van a hacer una relación con lo que vieron en la película, porque lo más probable es que no la vieron. ¿Sí? Entonces, bueno, eso me pasó a mí, aprendizajes. ¿Sí? Entonces, cuando voy con los prepa, pues trato de usar o el meme del momento, si lo hay en las redes y si estoy suficientemente conectado, o cosas que no tienen tanta referencia temporal, que son memes muy conocidos o que son muy fáciles de usar, aunque no, o sea, que no tienen una referencia cultural tan clara, ¿no? O sea, o tan directa como esta, que tiene una referencia a un momento específico del tiempo, ¿no? Ok. Entonces, ¿para qué nos sirven? Para preparar mejor, ¿sí? Ese tiene otro problema, ¿no? Porque si usas referencias que entienden los chavos, se van a pensar muy cringe, ¿no? Pues, sí, pero eso, mira, nos van a pensar cringe de cualquier forma. Sí, porque al adolescente y el adulto siempre nos van a ver de una manera, o sea, pues van a pensar que somos cringe. Yo tengo hijos de esa edad y siempre paso los chavos por ellos y me dicen, quítate eso. No puedes decir eso. Pues fíjate que en prepa es la edad donde creo yo, bueno, ahorita en donde me toca más ese tipo de reacciones como de ya viene a sentirse cool, ¿no? Cringe. Y no saben que sí somos. No saben que después de los 30 todos somos cool. Pero me pasa más en prepa, en secundaria todavía caen más, o sea, aterrizan mejor estas referencias, porque sí ya tienen mucha referencia de TikTok y de las redes en secundaria. Depende un poco del contexto, pero en general sí la tienen. Fuimos a Tizio hace un par de semanas, es secundaria, y les pregunté que quién usaba TikTok y la mayoría respondió que sí, ¿sí? Entonces sí ya hay ciertas referencias y en secundaria todavía aterrizan bien, en prepa ya nos ven más cringe. Ok, entonces ¿para qué nos sirve? Para preparar mejor lo que vamos a explicar, sí, términos, conceptos, pero usamos analogías, usamos comparaciones, las analogías y comparaciones que vamos a usar, las referencias históricas y disciplinares. Me tocó una vez alguien que estaba dando una plática para unos niños de primaria, y les hizo una referencia a un personaje histórico. Entonces, pues esa referencia no va a aterrizar porque no lo conocen, ¿sí? Entonces no tienen esa referencia. Entonces esas referencias hay que adecuarlas a la audiencia, ¿no? Y por supuesto, lo que ya dije, referencias a cultura popular, memes, chistes, etcétera, ¿no? Entonces hay que usarlas, pero basados en la audiencia. Y algo que importante, se vale preguntar. Por supuesto, preguntar antes, o sea, si están ustedes organizando la plática o alguien más la organizó, pregunten cómo es la audiencia esperada, qué edad tiene, cuál es su contexto, si tienen, o sea, si es un grupo escolar, qué nivel educativo tiene, etcétera, ¿no? O sea, se vale preguntar, pero también se vale preguntar al inicio de la plática o durante la plática. O sea, como yo, no aterrizó la referencia de Interestelar. ¿Quién ha visto Interestelar, no? O sea, puedo preguntarlo, ¿sí? Pues nadie la ha visto, entonces no uso esa referencia, lo explico de otra manera, ¿no? Entonces, creo que al final todo lo que voy a decir hoy se reduce a adáptate, ¿no? Pero bueno, pues sí. Ok, menciono brevemente grupos escolares porque digo específicamente porque atendemos mucho de eso aquí en el instituto, ¿sí? Entonces, grupos escolares, como este que decía yo de Javier,
son una audiencia cautiva, que es lo que decíamos hace rato. O sea, no todo el mundo quiere estar allí. Entonces, a mí me ha funcionado interactuar más, ¿sí? Pero interactuar no solo es hacerles preguntas, ¿no? Puede ser, si yo digo algo y alguien por allá atrás, cuesta mucho trabajo, no digo que sea sencillo y por supuesto que no siempre lo hago bien, ¿no? Pero si alguien por allá atrás en la audiencia, yo dije algo y le hizo, o sea, esa reacción es un gancho para mí, yo de ahí me pesco, ¿sí? Entonces voy a esa persona y sí, le volteo y le digo, sí, claro, porque es bien padre, pero es bien interesante, porque, te sorprendió, ¿qué te sorprendió de eso? ¿Sí? O sea, entonces, me ha tocado a veces que se ponen a platicar entre ellos a la hora de la plática, pero no es que están en el chisme, digo, muchas veces sí, pero es que platicaron algo de lo que yo dije. Ahí hay que meterse, es la manera de engancharse. O sea, se puede platicar, sí, porque, o sea, medio escuchas, o sea, no es sencillo, hay que estar atento, hay que adaptarse, siempre hay que estar dispuesto a dejar tus diapositivas de lado, y meterte, ahorita voy a hablar más de diapositivas, y meterte a lo que ellos están hablando en ese momento, ¿no? O sea, si ya los enganchaste con algo, de ahí péscate y que se queden con un mensaje, ¿sí? Ahorita voy a hablar también de mensajes, a ver si me da tiempo de todo, pero bueno, ok, entonces, cosas con grupos escolares. Algo que es muy de ahora es que usan ChatGPT para las pláticas de los estudiantes. O sea, los profes les dicen, para que pongan atención, les dicen, tienes que hacer un resumen a mano de la plática y tienes que hacer preguntas. Les dan puntos por hacer preguntas, ¿sí? Entonces lo que hacen es, toman el título de tu plática, lo meten a ChatGPT, ChatGPT les da el resumen, o sea, les hace un texto sobre el título, eso es lo que escriben en su resumen, y le piden que haga preguntas y levantan la mano con las preguntas de ChatGPT, ¿sí? Y reciben su puntito. Y no te escucharon absolutamente nada. Tú pudiste haber mandado tu título y ellos hacen todo, y tu plática... Entonces, ahorita voy a hablar más de eso, pero lo que tú tienes que contar va más allá del concepto. Tú cuentas experiencias, ¿sí? Entonces, una sugerencia es no usen títulos descriptivos en su plática. O sea, si van a hablar de galaxias, pues que el título no sea la forma y el color de las galaxias, porque lo pongo en ChatGPT y me da, ¿no?, las cosas. Pongan un título que no sea descriptivo. O sea, si van a hablar de galaxias, pueden decir, voy a decir una estupidez en este momento, porque no preparé un título de galaxias en este momento, pero pueden decir, esas cosas que están en el cielo, ¿por qué se ven así? Pues, el título no es nada descriptivo y funciona un poquito como gancho, ¿sí? Ahorita voy a hacer un ejemplo al final. Funciona. Su título es clickbait, ¿sí? Nada más que no le da click, es face clickbait, ¿no? Bueno, facebait, o sea, es en persona, ¿no? Pero tu título es eso, es gancho y es totalmente carnado, ¿sí? Ok. Sorry, que tengo muchas cosas que decir. Ya, sí, decía yo, no es sobre lo que ustedes pueden enseñar, sino es sobre lo que la audiencia puede aprender, ¿sí? En particular, decía yo, de tus experiencias, ¿sí? Y es lo que pueden aprender de ti, que no lo pueden obtener o de la escuela, o de la familia, o de la IA, o de Google, ¿sí? O de las redes sociales, que son tus experiencias. Entonces, brevísimamente, lo de la IA, ¿no? Brevísimamente menciono, tengo un documento y luego al final les pongo QR sobre esto, para si quieren bajar los documentos y usarlos adelante. Algunas referencias culturales para edades específicas, o sea, de grupos escolares en particular. Preescolar y primaria baja, sus referencias son básicas totalmente, son naturales, o sea, son de su entorno, son cotidianas, y sus referencias sociales son totalmente familiares, o sea, toda su sociedad es su familia, ¿sí? Eso es preescolar y primaria baja. En primaria alta, sí son referencias básicas y cotidianas, pero ya hay algunos conceptos concretos, ¿sí? Entonces puedes basarte en algunos conceptos concretos. En el documento les pongo, es mucho más descriptivo de lo que estoy diciendo ahorita. Y sus referencias sociales siguen siendo familiares. En secundaria, sí, referencias cotidianas, pero ya hay algunos conceptos concretos y comienzan a poder hacer abstracciones,
Entonces puedes hacer algunas explicaciones o analogías o comparaciones que se basan en la abstracción, de manera sencilla y siempre explicando las cosas. Sus referencias sí son familiares, pero ya tienen referencias sociales en estos tiempos modernos de redes, TikTok, Instagram, memes varios, ¿no? En prepa, a lo que ya dije de secundaria, le agregamos que pueden hacer un poquito más abstracciones y comienzan ahora sí a tener referencias de cultura popular, ¿sí? Hay que ver qué es lo que están viendo, cuál es su cultura popular, ¿no? No, o sea, yo les puedo poner una referencia, voy a decir una referencia musical, les puedo poner una referencia a Michael Jackson y no van a saber quién es, pero sí les puedo poner una referencia no sé, a Corridos Tumbados, ¿no? O a Bad Bunny, ¿sí? Entonces, esas referencias sí las van a entender, ¿no? Entonces, ¿cuál es la referencia que ellos sí pueden entender? Ok. Ahora sí, segunda, bueno, este es el QR, pero al final pongo la lista de todos los QRs, ¿no? De esa cosa. Segunda experiencia, les dije que la primera la que me iba a llevar más tiempo, así que no se preocupen, esto va bien de tiempo. Cuenta una historia, ¿sí? Es la segunda experiencia. Cuenta una historia. Por ejemplo, yo les voy a contar la historia de cómo conté una historia una vez. En esa plática de Tingambato del 2022, para empezar, empecé con una diapositiva de título descriptivo, ¿sí? Claro que esto fue meses antes de que saliera ChatGPT, entonces todavía no tenía las experiencias del uso de la IA para estas cosas, pero así la titulé. Las y los mexicanos que me dieron observar los ladrones negros y casi ganan el premio Nobel. En el título trato de enganchar con la idea de hay mexicanos que podrían haber ganado el premio Nobel, ¿no? Y empiezo hablando de Luis Felipe y cómo midió la masa del agujero negro en el centro de nuestra galaxia hace mucho antes que los que ganaron el premio Nobel por eso. Entonces cuento un poco esta historia, por supuesto que la plática sobre agujeros negros, entonces hablo de agujeros negros, hablo de qué son, hablo de cómo funcionan, o por supuesto hablo del EHT, en algún momento por supuesto que menciono, bueno, la plática llega hacia el final a hablar del Nobel, ¿no? Cómo estas personas, ¿dónde quedó? Ahí está, sí ganaron el Nobel, es para acá, ¿verdad? Por supuesto que durante la plática mencionó a Laurent, mencionó a Gisela, etc. Y en algún momento digo, ahora sí tenemos una imagen directa, y ya pongo la imagen del agujero negro en el centro de nuestra casa, ¿no? Entonces, o por ejemplo, yo al principio de esta plática, a veces hacer una historia con un personaje claro durante toda tu plática es muy difícil. Entonces, usa la estrategia, pero puedes contar una anécdota. Yo al principio de esta plática conté una anécdota de mi mamá, ¿no? Entonces estoy usando un poquito esto de contar una historia. ¿Y para qué nos sirve eso? Nos sirve para involucrar a la audiencia de manera personal. Las personas conectamos con personas, no conectamos con conceptos, ¿sí? Entonces, si yo personifico lo que quiero platicar, es más fácil que pueda conectar, ¿sí? Entonces, y enganchamos con las emociones. En algún momento, hace tiempo yo hablaba de que la experiencia en redes sociales nos dice que lo que más mueve a la gente son, por supuesto las emociones, pero el enojo, el miedo, el asombro y las cuestiones identitarias. De todas estas, la que nos sirve más a nosotros pues es el asombro, ¿sí? Entonces, de allí el gato, ¿verdad? Asombro. Entonces, tratar de pescarnos del asombro, ¿sí? Digo, pescarnos del enojo y del miedo suena a ciertos presidentes que no queremos mencionar en otros países vecinos del norte, pero no. Entonces, no queremos engancharnos del miedo o del enojo, pero podemos engancharnos del asombro, ¿sí? En general de emociones. Esta diapositiva, por supuesto que me la fusilé, pero me pareció muy clara sobre este conceptito que está muy llevado y traído del storytelling, pues básicamente contar una historia, pero más o menos menciona las cosas que he estado mencionando ahorita, ¿sí? Algunos personajes que son la conexión personal, utiliza elementos emocionales, eso de desarrollar trama de manera atractiva es lo que voy a hablar a continuación, que es una narrativa, adaptarte al público, conocer a la audiencia y ser conciso. Y no mencioné nunca lo del mensaje, ¿no? Yo estoy suponiendo que uno es capaz aquí de seleccionar un mensaje que quieres comunicar, pero no siempre lo hacemos. A veces damos colecciones de datos y ahí está nuestra plática de divulgación, ¿no? Hay que escoger un mensaje. Por ejemplo, si tú vas a hablar
luego me preguntan, ¿de qué puedo hablar en una plática para primaria? Y yo les digo, sistema solar. Sí, pero el sistema solar no es un concepto. Hay que escoger un concepto de eso. O sea, por ejemplo, el tamaño y el color de los planetas. Eso es un concepto. ¿Sí? Y puedes hacer toda una plática sobre eso nada más. ¿Sí? Si tocas muchos mensajes, se van a perder. Entonces necesitamos conectar, necesitamos escoger un mensaje para que podamos construir la narrativa y contar la historia que queremos contar. ¿Sí? Ok, entonces justamente voy a pasar a eso. Estructura narrativa. Primero, antes que eso, cuando hablaba yo de personajes, si vamos a hablar o contar historias de personajes históricos, vamos a hablar de materia oscura y vamos a hablar de Vera Rubin en algún momento, pues evitemos que si estamos hablando de Vera Rubin, inventarnos una historia sobre Vera Rubin. Entonces, me ha tocado luego que dicen, sí, y entonces fulanita tuvo muchos problemas en su vida porque, bueno, pero ¿pasó realmente eso? ¿No? O sea, te estás inventando que tuvo muchos problemas en su vida. Entonces, si vamos a contar una historia de alguien, de un personaje histórico, no se la inventen. Sí me ha tocado escuchar pláticas donde se inventan historias. ¿Sí? Ok, ahora sí, estructura narrativa. La narrativa aristotélica tradicional funciona, ¿sí? Que es un planteamiento de desarrollo y desenlace, o sea, lo hemos escuchado, estábamos en primario quizás. Le agrego allí un incidente incitador al principio, pero sí nos cuesta trabajo hacer, porque sí nos cuesta trabajo, es difícil que toda la plática siga una estructura narrativa de esa manera, pues la podemos convertir en pregunta, exploración y respuesta, ¿sí? Si yo hago una pregunta al principio, ¿sí? La plática me sirve para explorar esa pregunta y al final doy la respuesta. Entonces el público se va satisfecho porque le contesté la pregunta que hice al principio, ¿sí? Sorry, Zoom me está diciendo cosas acá. Ok. Entonces, una plática científica y una plática de divulgación no son la misma cosa, son muy distintas. La plática de divulgación necesita por fuerza ser atractiva y para eso nos sirve la narrativa. Ok. Eso ya lo dije. Además de evitar dar colecciones de datos, una sugerencia es eviten dar saltos lógicos. Tendemos a veces a brincar cosas, a irnos al final y regresamos al principio. Entonces, para eso nos sirve la narración. La narración nos ayuda a estructurar las cosas de manera lógica, ¿no? Ok. Tercer experiencia. Las diapositivas son tu peor enemigo, ¿o no? O sea, pueden ser tu peor enemigo. Y voy a poner algunos ejemplos. Me han tocado diapositivas como esta, en pláticas de divulgación. ¿Sí? Entonces, diapositivas son puro texto, podemos mejorar eso, ¿sí? Entonces, no. Por cierto, esa la hice con ChatGPT. O sea, le dije a ChatGPT, hazme una diapositiva sobre eclipses. Y me hizo eso, ¿sí? Porque ya he escuchado argumentos de gente que dice, pues ahora cualquiera puede hacer divulgación porque le piden las diapositivas a ChatGPT. Pues eso es lo que te devuelve ChatGPT, ¿sí? Pero bueno. Entonces, yo puedo decir eso, estas son diapositivas que yo uso. Puedo poner un esquema, una foto, otra foto, y yo narro lo que quiero comunicar, ¿no? O sea, yo lo digo, ¿sí? Ok. Esa es una diapositiva real de una plática de divulgación. ¿Eso también hizo ChatGPT? No, esa es real, no voy a decir más. Entonces, tus diapositivas las sacaste de tu coloquio científico o hiciste una captura de pantalla de la gráfica del artículo, no funciona para divulgación, la gente no entiende, tienes que explicar muchísimas cosas. O sea, yo esta diapositiva tengo que explicar un montonal de cosas si quiero siquiera que medio entiendan algo, ¿sí? Y no, va a ser muy difícil. Entonces, pues, no, sí. Y yo veo estas diapositivas y digo claramente, no puedo, Marta. O sea, no. Por supuesto, los que no se rieron es que no conocen ese meme, ¿sí? Y no han visto el video, pues que el video de No puedo, Marta. Pero bueno. Sí, levante la mano quien ha visto el video de No puedo, Marta.
Ya ven, somos los más. La brecha generacional. Ahí está, ahí se ve. Ahora sí. No, no solo generacional, ahí también quien está más seguido en redes y quien está más atento a los cosas. ¿Qué pasó? ¿En serio? El video. El video es esa persona. No, aquí no está el video. Entonces, si voy a hablar, no se actualiza ya. Si voy a hablar de la radiación cósmica de fondo, pues puedo poner el mapa y explicar, dependiendo de la audiencia, el mapa, ¿sí? No necesito poner la gráfica del espectro de potencias del CMB, ¿no? Entonces, puedo hablar de la radiación cósmica de fondo, por supuesto que puedo hacerlo, ¿sí? Pero depende del contexto y del contexto de la audiencia, cómo lo voy a explicar, y la diapositiva, pues gráfica, bueno, gráfica quiero decir visual, ¿no? O sea, para eso son las diapositivas. Entonces, pueden ser tu peor enemigo o no. Por ejemplo, me pidieron que diera una plática en primaria sobre la luna y el cielo, ese era el tema, la luna y el cielo. Y era primero, segundo y tercero de primaria, los 3 grupos, y eran 120 niños. Pues, ¿qué hice? Pues, esta era la diapositiva del título, y aventé un montonal de diapositivas, así, con imágenes, ¿no? Esto, y yo digo, ya conocí un poco a la audiencia, es una escuela privada, es el Kipling. Tristemente, en este país sí hay diferencias entre la educación privada y la pública, sobre todo de primaria a prepa, ya después es muy distinto, pero de primaria a prepa hay una diferencia clara, y en primaria les incentivan mucho en las privadas a hacer preguntas. Entonces yo sé que yo puedo aventar un montón de diapositivas así, hablo 3 minutos y les digo, y pueden hacer preguntas, e inmediatamente voy a tener 3 manos levantadas, y después de 3 voy a tener 10, y después de 10, ese grupo de 120, yo creo que la mitad de los niños tienen la mano levantada, ¿sí? Entonces, lo que yo haya preparado no importa, ¿sí? Yo preparé cosas pensando que me van a hacer preguntas, ¿sí? Entonces me hacían una pregunta y me iba a una diapositiva así, mira, porque aquí, mira, ve la foto, y explicaba, ¿no? Y me voy para adelante, para atrás, o sea, ahí no hay estructura narrativa, ahí nada más es, yo voy a tratar de responder las inquietudes de los niños, ¿no? Eso funciona para ese tipo de audiencia, entonces no va a funcionar en todas las audiencias. Entonces también se vale, pero depende de la audiencia. Ok, entonces decía yo, resumiendo, solo usar el texto que sea indispensable, y si tienes imágenes con texto, necesitan estar en español, bueno, en el idioma de la plática, pues, ¿no? Algo que cuesta a veces mucho trabajo es voltear a la audiencia. Estamos acostumbrados a voltear a la diapositiva, yo estoy volteando mis notas, entonces eso solo lo logramos con práctica, ¿no? O sea, voltear a la audiencia. Y tratarlo de ver a los ojos, no sé si como que pero sí, o sea, volteo y estoy tratando de conectar directamente con ustedes, ¿no? Esto ya lo dije. Entonces las diapositivas son secundarias, realmente lo que importa es lo que tú tengas que decir y cómo lo digas, ¿sí? Ya, esto ya lo dije. Entonces la última parte, que es ya esto es lo más rápido, la divulgación es una actividad, es una habilidad, perdón, practícala, y para practicar divulgación, apúntense a las actividades del instituto, ¿sí? Ese correo QR los va a llevar directo a la liga de registro. Lo voy a poner al final otra vez, ¿sí? Entonces, y aquí viene la parte que nos cuesta mucho trabajo a todo mundo, sí, es una habilidad, y por lo tanto hay que aprender a reconocer cuando nos hace falta trabajar esa habilidad. O sea, cuando no somos muy buenos haciendo eso, ¿sí? Lo voy a decir. Que sean ustedes excelentes científicos no los hace automáticamente excelentes divulgadores. Y de veras lo digo con toda franqueza. Yo nunca fui un excelente científico y me costó muchos años ser más o menos decente divulgador. Y todos los días aprendo, cada plática que tengo aprendo algo nuevo, y no siempre funciona. El año pasado di una plática en Tech Milenio y me fue fatal, o sea, no conecté, no pude, ¿no? O sea, no pude, me fue fatal, espantoso, y aprendí uno de eso también, ¿sí?
Ok. ¿Por qué te estás matando? Digo, además de que la audiencia cautiva, había un grupito de chavos que andaban muy, pues estaban burlando de todo el mundo, incluyéndome a mí, ¿no? Entonces estaba burlando de mí, de la maestra, etcétera. Y las maestras no hicieron nada. Entonces yo me desconecté en ese momento de la audiencia. No me pude conectar porque me sentía atacado, ¿sí? Entonces ya no pude conectar, ¿sí? Entonces había 3 chavos hasta ver adelante. El grupo era un auditorio grande, como de 100 y tantas personas, pero en la audiencia era como 80 o 90. Y había 3 chavitos adelante que sí estaban atentos. Así hasta mero de, o sea, estaba todo el grupo, o sea, los 90 allá atrás y 3 chavitos mero adelante, ¿no? Entonces, de plano, me volteé con los 3 de mero adelante y básicamente vi la plática de ellos 3. Yo me desconecté de la audiencia, ¿no? O sea, no me pude conectar. Me sentía agredido y no me pude conectar. Ya no le dije nada a la maestra al final. Yo la verdad es que salí muy intranquilo con mucho desasosiego de allí. Y eventualmente, si la maestra nos vuelve a pedir apoyo, sí le voy a contar cómo me sentí y que necesita poner mucha más atención con ese grupo. Sí. Y en este caso, por ejemplo, en ese particular evento que te tocó, no se va a decir, ustedes que no están interesados, por favor, sálganse. Es muy complicado cuando estás en una escuela porque la autoridad no eres tú, es el profe. Y si el profe no les dice nada, Sí, claro, eso es lo que te esperas de un profe, pero si los profes no hacen nada, pues le está mandando un mensaje. Yo creo que sí se vale decirles algo. En algún momento les dije algo así como de, a ver, ya déjense de reír o algo así, no me acuerdo exactamente cómo decir. Y también traían una bocina y entonces les comenzaron a poner, primero les sonó el teléfono, pero les sonó en la bocina, entonces sonó súper fuerte. Y entonces comenzaron a llamarle al cuate que traía la bocina para que sonara varias veces el teléfono. O sea, fue un grupo feo, pues, ¿no? O sea, Tenías que haber recurrido al miedo. Puede ser. Yo lo que debí de haber hecho en ese momento que no hice es voltear con la maestra y decir, maestra, por favor, póngalo. O sea, que yo no volteé con la maestra, ¿sí? O sea, había la maestra totalmente quitada de la pena. La maestra estaba en el teléfono. Era la que estaba llamando. No, qué feo caso. Eso sí ya es vetados, ¿eh? Ya no sé. Pero la maestra no estaba poniendo atención. Había otro profe que tampoco estaba poniendo atención. Ese otro profe literal estaba sentado ahí, por ejemplo, ahí donde está él, en la mera esquina hasta ver atrás. O sea, estaba allá, o sea, totalmente desconectado, ¿no? De hecho, el profe se estaba durmiendo, pero eso ya yo los comprendo porque ser docente es muy, muy cansado. ¿Y volverías a ir? Sí, pero hablando con la maestra primero. O sea, diciéndole, tuve ya esta experiencia y necesito que ponga más atención porque puedo aceptar que no todo el mundo le interesa, pues es normal, pero no puedo permitir que se burlen de mí, ¿sí? Que es donde yo ya no supe cómo responder en ese momento, ¿sí? Porque no es como que les faltan actividades de divulgación, ¿no? Que te pueden dar el grupo de decir que no, ya jamás. Sí, tenemos un montón de todas maneras, ¿no? Sí, la conclusión a la que llegamos, porque lo platiqué con Rafa en algún momento, es si la maestra nos vuelve a pedir apoyo, le vamos a decir sí, pero nos pasó todo esto y nos gustaría que ponga atención en esta parte, ¿no? O sea, si hay una burla o están interrumpiendo ya de manera, pues eso de estar llamando y la bocina, ¿no es que? Necesitamos que lo diga en el momento, ¿no? O sea, que levante usted la voz, ¿no? Ok, Raúl y Pedro. Es lo que iba a preguntar, que si era válido en ese momento decirle a la maestra, disculpe maestra, el grupo está muy disperso, ¿se puede poner orden? Sí se vale. Yo lo debí de haber hecho y no lo hice porque me tocaron ya en algo personal, como se burlaron de mí, porque sí se estaban burlando de mí, de muchas cosas, pero también de mí. Yo ya no pude, o sea, me desconecté y no pude responder. Entonces, mi estrategia en ese momento fue a la defensiva. Me concentré en los 3 niños que estaban poniendo atención ya. Yo alguna vez sí le dije a los chavos que no quiere estar, que se vaya. En las públicas donde la puerta está abierta y cosas así es más fácil,
porque sabes que les dices, pues vete y ya, o sea, pero en las privadas hay que tener cuidado con eso, porque no siempre se puede. Pedro. Sí, pues digo, muchos maestros sabes que usan estas actividades justo para desconectarse. Sí. Sí. Sí, lo entendemos, es triste pero es real, ¿no? Y en realidad yo creo que también confrontar a los chicos a veces te desconecta todavía más de lo que estás haciendo. Sí. Entonces, la verdad es que es muy difícil saber qué debes hacer en el momento. He visto gente que, digo, usa más estrategias de comediante y es burlarse de uno mismo para reconectar, Sí. pero es muy complicado porque... Tienes que aprender justo esa estrategia de comedia. Perdón que te interrumpí, disculpa. No, bueno, es eso, ¿no? O sea, sí. Pero es muy difícil hacerlo y la verdad es que nosotros que nos manejamos en un mundo muy profesional, o sea, en cierta distancia, nos cuesta mucho, ¿no? Por supuesto. Y digo, hay muchas estrategias, pero hay que pensarlo bien y saber. Pero las estrategias de comedia funcionan. En comedia dicen que la buena comedia es burlarse de uno mismo o de las personas que tienen poder. O sea, te burlas hacia arriba, no hacia abajo. Pero una estrategia de la comedia es la improvisación. Y yo creo que si todo el mundo tomáramos clases de impro, nos funcionarían mejor las pláticas de divulgación, porque aprendes a reaccionar a la audiencia. Gracias. Okay. Último, ¿ahí vas a decir algo? Okay. Último ejemplo. Yo tengo una plática que es la que vi la que he estado dando en años pasados, que es la que no me funcionó en el Tech Milenio, pero me ha funcionado en otros lados, que esa es la primera diapositiva. ¿Sí? Todos nos vamos a morir si va a caer un asteroide en la Tierra. Y ya de entrada, o sea, ese es el título y esa es la primera diapositiva. ¿Sí? Por supuesto que es provocador, es a propósito, etc. Y yo mi primera afirmación en la plática es esas dos afirmaciones son totalmente ciertas. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde voy con eso? Yo uso la plática, bueno, por supuesto que lo primero que pongo después de esto es un chiste, ¿sí? O sea, si todos nos vamos a morir, pues ya no le tengo que pagar a Coppel. Por supuesto que ese chiste depende de que los chavos entiendan qué significa pagarle a Coppel, ¿ya? Pero esto sí está muy embebido en la cultura popular. Ok, pero ¿a dónde voy yo con esto? Uso la plática para hablar de objetos cercanos a la Tierra y de la estructura del sistema solar, básicamente. ¿Sí? Me ha funcionado bastante bien en secundaria, en prepa más o menos, no tanto, pero en secundaria me ha funcionado bastante bien. ¿Dónde termina la plática? Al final termina en esto. Este es el desenlace, digamos, no les estoy contando todo el de medio, ¿verdad? Termina en esto. Si va a caer una estrella en la Tierra, más o menos como una vez cada 100 millones de años, ¿sí? Y si nos vamos a morir todos, pero mucho antes que eso. Entonces ahí termina. No dije mentiras, nada más estiré la verdad, digamos. Y me sirvió para hablar de lo que yo quería hablar, que eran esos dos conceptos, objetos cercanos a la Tierra y la estructura del sistema solar, ¿sí? Ok, entonces, y esto me sirvió para generar una narrativa. Aventé un gancho al principio, empiezo hablando de Eros, que es uno de los asteroides cercanos a la Tierra, uno de los grandotes, y de ahí hablo de otros dos objetos cercanos a la Tierra, mucho más cercanos que Eros. Eso digamos que es todo el contexto, y este es el desenlace, ¿no? Entonces, me sirve para hacer una estructura narrativa. Ok, entonces, y termino con el chiste, ¿no? Sí, le tengo que parar. Pero bueno, resumen, conócete audiencia, cuenta una historia, las diapositivas pueden ser tu peor enemigo o no, y practica la divulgación. Esas son las 4 cosas. ¿Sí? Conté en alemán, no sé por qué, pero bueno, y ahora sí, para que no les pase como a mi mamá, o sea, que no le pase a la audiencia como a mi mamá, practiquen. Por lo tanto, ahí están los QRs. El de la izquierda los lleva al registro, no los veo con su teléfono. El de la izquierda está el registro. En el centro está lo de las sugerencias para pláticas para grupos escolares. Y en la derecha son las notas de esta plática, las que yo estaba siguiendo aquí, por si a alguien le sirve. ¿Sí? Entonces, pueden agarrarlas, o luego me las pueden pedir si gustan. Y si de las pláticas, de las actividades de registros, si tienen alguna duda de las actividades, porque yo sé que a veces luego dicen, oye, no entendí si vamos al evento o vienen aquí o
o no sé a qué hora tengo que estar, o etcétera, pues escriban la divulgación y les respondemos, o busquen a Rafa, o me buscan a mí y les respondemos. Y ahora sí, ya con eso yo acabo. ¿Sí acabé? ¿Sí? Ah, sí, gracias. Ya. We have time for more questions. Enrique. Sí, bueno, más bien como quisiera compartir una experiencia también de conoce a tu audiencia. Ajá. Y es que yo creo que lo que dices es totalmente cierto. Y para mí, dar una charla, ya sea una clase o una charla de divulgación, implica tenerse que poner al nivel, o sea, entender cuál es el nivel de comprensión de tu audiencia. Uh-huh. Me pasó una vez, yo era ayudante de profesor en Austin, y el profesor me hacía ir a la clase para que yo supiera que había dado y entonces yo pudiera luego hablar sobre la clase. Uh-huh. Y una vez estaba yo en clase y el profesor, ya ni me acuerdo qué estaba diciendo, pero empezó a decir cosas y yo en un momento dado dije, ya los perdió. Uh-huh. Y como 30 segundos después una chica de la clase dice, o sea, ya no había entendido nada. Sí. Y el profesor dice, ¿no me están entendiendo? Uh-huh. ¿No? Luego, en la sesión de ayudantía de la clase, me pidieron que les explicara y ya les expliqué y me dicen, oye, ¿y por qué el profesor no lo explica así? Uh-huh. Y les digo, porque yo creo que ya se le olvidó lo que es no saber lo que ustedes no saben, uh-huh. ¿no? Nosotros, los investigadores, tenemos tanto haciendo lo que hacemos que para nosotros ya es parte de ahora sí que de nuestro bagaje, ¿no? Pero por eso a uno muchas veces se le olvida qué es lo que la audiencia conoce y qué es lo que no conoce. Y entonces, conoce a tu audiencia, yo creo que es exactamente el punto. O sea, es saber qué es, tratar de imaginarse qué es lo que saben y qué es lo que no saben y no hablarles en términos que ya no saben. Pero sí, a mí ese comentario que me hicieron de por qué el profesor no lo explica así, dije, pues que él sabe mucho, yo todavía soy estudiante de posgrado, ¿no? Ahí ya se le olvidó lo que era ser estudiante de licenciatura. Sí, esa fue la respuesta de mi mamá es que yo no sé nada de astronomía y por eso no entendí. Pues entonces yo hice mal mi chamba, porque el chiste era que pudieras entender sin saber nada de astronomía. O sea, ese es el punto. Sí, Sí, claro, por supuesto. Yo le quise dedicar más tiempo a esa parte de conocer tu audiencia, porque me parece que es lo que nos cuesta más trabajo. A veces pensamos, voy a hacer una plática motivacional, Simón, ahí pongo un monche de imágenes, y voy y platico y doy una colección de datos y de conceptos y se acabó, ¿no? O como dice el título de ahora, que es ciencia bajada de nivel, ¿no? O sea, pongo mis diapositivas de la clase o del coloquio, y nomás le bajo. No funciona, porque depende del contexto y, por supuesto, necesitas enganchar. Entonces, he estado aprendiendo recientemente, hay un concepto que yo no conocía, son matrices culturales, y es básicamente como el ADN del cómo conectas con un discurso, ¿no? Un recurso discursivo. Y tiene dos elementos que son la trama simbólica, que es básicamente el contenido, pero ese contenido solamente vas a conectar dependiendo de cuál es tu contexto histórico y cultural. O sea, se construye de manera social y de manera histórica. Y el medio es el lenguaje que estás usando, que hablé un poco del lenguaje al principio, y el entorno, y esas son tus diapositivas. O sea, págame el canal, digamos, y esas son tus diapositivas. Entonces, de alguna manera toqué esos puntos de otra manera, ¿no? Pero la parte del contexto, de conocer a tu audiencia, es todo el fondo del concepto de matriz cultural, porque solamente puedes conectar, o sea, tu discurso va a conectar si en su entorno cultural ellos conocen las referencias que tú estás usando para explicar el concepto que quieres explicar. Entonces, por eso le dediqué el mayor tiempo que pude. Y también porque ahí está embebido lo de los grupos escolares, y aquí en el instituto tenemos un montón de grupos escolares, entonces eso para mí es muy relevante para compartir con ustedes, porque eventualmente les toca en algún momento hablar con grupos escolares. Entonces, bueno. Gracias por esta pregunta. Sé que tienen mucho trabajo, especialmente en
gente de divulgación y tú en particular, pero lo que decías de esto de preparar las diapositivas, etcétera, que es un excelente investigador, no es siempre un buen divulgador. Podríamos acercarnos a ti en caso de que tengamos que dar una plática de divulgación y decirte, mira, René, este es el material que he preparado. No te voy a pedir o no te vamos a pedir que hagas la plática con nosotros, pero que nos dé retroalimentación muy general así de... Sí, claro. Okay. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, tenemos material que pueden usar. O sea, todo el material que yo uso con grupos escolares que tengo de varios temas, lo pueden, pídanmelo y, o sea, tengo de diferentes temas sobre el sistema solar un montón, porque casi siempre hablo del sistema solar. Eso en el link del medio lo pueden ver. Pero en primaria prácticamente es el único tema del que hablamos. Porque es lo que, o sea, es la referencia que sí tienen de los contenidos escolares en particular, ¿sí? Porque les hablan de diferentes cosas del sistema solar, empiezan con la Tierra y la Luna, y luego ya hablan un poco de los planetas y dónde están, y su forma, y su color, y su tamaño, y luego ya comienzan a hablar de un poquito de más cosas, ¿no? Pero tengo un montón de material, pero un montón. O sea, diapositivas tengo para aventar para arriba, y pueden pedírmelas y las pueden usar, o sea... Yo no me hago copyright ahí con eso, ¿no? O sea, entonces, úsenlas, reúsenlas, cámbienlas, modifíquenlas, cuando me modifiquen mi diapositiva, o sea, quiero decir, mi archivo, quiero decir, su copia. Pero pídanme lo que necesiten, y si tengo material, yo les doy material. Gracias. Sí. Luego yo creo que parte también el problema no solamente son las diapositivas, sino luego cómo uno los cuenta, ¿no? Porque Sí, por supuesto. o sea, a mí los chavos de primaria y secundaria para mí son los más difíciles, ¿no? Pero muchas veces como que pues, hablamos en la charla como hablamos normalmente, y si tú te fijas cómo hablan, por ejemplo, los de Big Bang, los de educación científica, o Tyson, ¿no? Siempre están hablando con la emoción, ¿no? Sí, por Entonces supuesto. te están teniendo así porque están platicando de algo poca madre, ¿no? Entonces, digo, no somos actores, pero si pudiéramos ponerle... Pero somos un poquito. Pero, ¿cómo? Pero somos un poquito cuando estamos haciendo una Sí, actividad de exacto, divulgación. como que quizá hay que pensar también un poco en cómo ponerle un poquito emocional. Sí, creo que se relaciona un poquito con lo que decía Pedro de usar recursos de la comedia. A final de cuentas eres un performer, suena muy feo pues, pero o sea, la manera de enganchar con la audiencia es hacer un performance. Ahora, insisto, nosotros no somos actores, como decías tú, y no somos comediantes, pero si vamos a hacer divulgación, pues necesitamos aprender un poquito esas herramientas para que nos funcione mejor la divulgación. Aquí es donde entramos al eterno, y yo creo que va a ser eterno realmente, debate de los científicos deben hacer divulgación o no, ¿sí? Es un debate eterno, en mi opinión. Por supuesto que yo pienso que sí pueden, no diría yo si deben, pero diría que sí pueden, pero hay que hacerla lo mejor posible, ¿sí? Entonces hay que aprender esos recursos que nos permiten conectar con la audiencia. Iba a decir algo más y ya se me fue, pero bueno, de lo que estaba diciendo ahorita a ver si me acuerdo. Sí, bueno, al respecto de lo que dices, uno, sobre el performance, yo tengo que decir que, por ejemplo, a mí la emoción me sale, o sea, realmente cuando hablo, pues, o sea, si uno está apasionado por lo que hace, pues nomás es sacar esa misma pasión. Yo creo que se nota tanto en mis coloquios como en mis charlas de divulgación. O sea, como que yo lo vivo, entonces digamos que no siento que estoy actuando, sino como que es de corazón, ¿no? Sí, algunas personas tienen más habilidad nata y algunas personas tienen más capacidad de conectar emocionalmente o de expresar las emociones que ya están sintiendo y sacarlas y conectar a través de eso con la audiencia. Pero hay personas que les cuesta mucho más trabajo. Yo lo que diría es ahí simplemente como que comunicar también esa pasión que uno en principio lo llevó a la ciencia. Sí, es una estrategia de conectar emocionalmente. O sea, si a ti te emociona de lo que estás hablando, o sea, es una manera de conectar. Yo estoy emocionado y la gente se emociona conmigo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en particular, pues que sobre todo cuando habla uno con grupos escolares, pues no es lo que haces. O sea, no estás hablando exactamente de tu ciencia, ¿no? O sea, hablas de la luna y pues, cosas
que para tu ciencia a lo mejor son muy básicas, ¿no? Pero entonces hay que emocionarse con eso. Ahí es donde entra un poquito la parte del performance, porque entonces yo tengo que hablar emocionadamente de la luna, aunque no sea la luna lo que me emociona si yo hago ciencia, ¿no? A lo mejor a mí, digo, por ejemplo, en tu caso, pues a lo mejor a ti te emociona saber si la turbulencia funciona o no funciona y si la gravedad domina o no domina, pero hay que hablar de la luna en el momento, ¿no? O digo, uso la luna de ejemplo. Entonces hay que emocionarse con eso también. Entonces ahí es donde hay que irse metiendo, ¿no? A esta parte, ¿no? We have two questions actually on Zoom. Could we take those? Pero vamos acá y luego ya. Ajá. Yes. Sí, Ok. sí, tenemos dos preguntas. La primera es de Ulises, yo voy a hacer. Ok. Su pregunta es sobre elaborar una presentación de divulgación dirigida a una audiencia en específico. Hay muchas actividades de divulgación tipo Noches de las Estrellas, donde el público es abierto a diferentes edades y niveles educativos. En esos casos, ¿cómo le haces? ¿Eliges tema para presentar muy bien seleccionadas? ¿Haces chistes que puedan entender todos? Muy buena pregunta y primero lloro y luego ya me pongo a preparar la plática. No, es que esa audiencia mixta, que es lo que comúnmente conocíamos como público en general, pero esa audiencia, yo le digo audiencia mixta, porque eso es lo que es, son muchas audiencias mezcladas, ¿no? Es bien difícil porque justamente el contexto varía, el contexto es distinto. Entonces, yo lo prepararía, por ejemplo, para Noche de las Estrellas, por ejemplo, yo me iría a las referencias, a usar referencias culturales para adultos, pero chistes para niños, ¿sí? O sea, es como tratar de poner un poquito cosas que vayan a pegarle a la parte adulta y a lo mejor esa audiencia que yo decía hace rato que es adulta con cierto nivel educativo medio superior o superior, y luego también algunas cosas con la que enganchen más los públicos más, por ejemplo, niñas y niños, ¿no? Que sí van a esos eventos y sí los llevan. La verdad es que en Noche de las Estrellas en particular, lo que yo he visto es que en las pláticas no hay tantos niños, hay más bien adultos. Los niños están en los talleres, ¿no? Pero igual creo que sí se puede poner algunas cosas que enganchen también con el público infantil, pero yo creo que cuando tienes ese público o audiencia mixta, la verdad es que creo que sí hay que centrarse en la audiencia más común, que en mi opinión, bueno, más bien en mi experiencia, por lo menos aquí en Morelia, en Noche de las Estrellas es el público adulto con cierto nivel educativo. Esa es la audiencia más común. Pero creo que podemos tratarle de pegar a varias al mismo tiempo. No es sencillo y no nos va a salir bien y eventualmente perdemos a alguien, ¿no? O sea, cuando tienes una audiencia así de mixta, bueno, en general, en cualquier audiencia podemos perder a alguien, pero cuando tienes una audiencia mixta es muy difícil no perder a alguien. Entonces también o sea, no sentirnos mal porque perdimos a alguien en la plática, ¿no? O sea, pues es muy difícil pegarle a todo el mundo, ¿no? Luego me dices, Ulises, si respondí a la pregunta o platicamos más. Ok. Gracias. La segunda es de Rosa. Rosa, ¿puede hacer? Ok, si no, yo voy a hacer. Para mejorar las charlas, ¿con qué tipo de audiencias sugeridas practicar? Edad sobre todo. En caso claro de poder elegir, ¿qué ambientes o edades crees que son los más amigables? Amigables, ok. No, pues ese público adulto creo que es el más amigable, porque puedes más o menos, para empezar se parece más a uno, que también somos adultos y con cierto nivel educativo, entonces es más fácil conectar con alguien que se parece a ti. En general van por gusto. Y en general van por gusto, sí, claro. O sea, son pláticas abiertas, entonces el público que está es voluntario y por lo tanto tienen cierto interés previo en astronomía, ¿no? O en el tema de la plática. Entonces, esa sería con el que mejor se puede practicar. Pero también creo que no se puede practicar en todas las posibilidades. Por ejemplo,
Lo voy a decir muy claramente, yo sé que hay gente quien me va a odiar con esto, pero yo les pediría no usen el viernes de astronomía para practicar. El viernes de astronomía es nuestro flagship ciclo, ¿no? O sea, es nuestro ciclo estrella, pues, ¿no? Y la verdad es que no usen el viernes de astronomía para practicar. El viernes de astronomía es el que nos tiene que funcionar mejor, porque es la cara más grande que tenemos de pláticas. La otra cara grande es la noche de las estrellas, pero la noche de las estrellas es muy abierta. Sí, ahí va quien quiere y se apunta quien quiere y da plática a quien quiere y da taller quien quiere, pero el viernes de astronomía no lo usen para practicar. El viernes de astronomía es nuestro ciclo estrella. Yo sé quien me va a odiar por eso, no me odien, espero, pero ese no, en ese no. Sí, no sé si respondí la pregunta y si no, con mucho gusto Rosa me puede escribir. Había una de Pedro y luego Gilberto. Sobre este punto. Ok, Rápido. va y luego. Se me ocurre que si hay interés de algunos investigadores, podríamos hacer un grupito para practicar entre nosotros y nos comentamos. Sí, si gustan, con mucho gusto. Si hay alguien y yo, pues, dependiendo de la agenda, me uno lo más posible. Sí, vale. ¿Ibas a decir de esto también, Adriana? Ok, va. Y luego Pedro y luego Gilberto. Sí. Pero también sirve mucho asistir a pláticas de Ah, también, sí. Ver cómo hacen otras personas para describir las cosas, cómo presentan las diapositivas. Yo, pues antes me preocupaba mucho por las diapositivas, ¿no? Desde luego un montón de tiempo. Y luego me di cuenta que con una imagen y 2 palabras, pues funcionaba mejor, me tardaba yo menos y me enfocaba más a lo negativo. Y eso lo aprendí bien a otras personas. Sí. Las pláticas de dirección. Sí. Eso no hace, a veces, en mi caso, diapositivas muy complicadas, pues uno justo no se puede adaptar tanto a la situación y a veces uno tiene un guión más rígido y funciona también. Sí. En cambio, si uno tiene diapositivas más abiertas, eso se permite utilizar mejor. Y hay esas cosas uno mirando cómo otras personas explican conceptos complicados, cómo usan analogías, sirve mucho así la práctica. Sí. Aunque no solamente prestar atención al presentador, sino a la audiencia, por supuesto. Sí. A mí me puede enganchar un presentador, pero a Pedro no. Exacto, no, ver justo cómo lo explica y si funciona. Sí. Y uno aprende cómo se hace y también cómo no se hace, porque te tocan, yo he visto pláticas de divulgación malas, ¿no? O sea, malas en el sentido de que no enganchan con la audiencia, o sea, que los pierden casi desde el principio, entonces, o sea, también, ¿no? Y en cambio he visto pláticas de divulgación sin diapositivas, 0 diapositivas, y son, yo he visto un par, las que me ha tocado ver han sido maravillosas, 0 diapositivas, ¿no? ¿Sí? Porque no, bueno, sin sueño. Tu sueño. Porque la pura narración te engancha, ¿no? Claro, es gente con mucha experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces con mucha habilidad, ¿no? Ahora sí, Pedro. Sí, bueno, creo que más o menos es lo que hemos estado pensando. ¿Cómo evalúas tú como presentador tu plática? Reacciones, bueno, digo, indicadores hay muchos, ¿no? Puedes contar, pero en reacciones, en preguntas, ¿cómo sabes que realmente conectaste? Si tienes un porcentaje atrapado. Fíjate que, y ¿cómo identificamos entonces las áreas de oportunidad? Ok, fíjate que en toda la gente que se dedica a hacer ciencia sobre la divulgación, uno de los medios grandes ahorita y de lo que estamos en boga es cómo evalúas la divulgación, ¿sí? Así es, o sea, porque puedes hacer un montón de indicadores, puedes hacer encuestas, o sea, hay muchas cosas, pero en esto, que es una plática, hay 2 maneras. Si es una plática estructurada como el viernes de astronomía, nosotros hacemos una pequeña encuesta de evaluación, ¿sí? Y es básicamente al estilo redes sociales, cuántas estrellitas le das a la plática, al tema, al presentador, así, ¿no? Entonces medio te das una idea de qué tan satisfecho es el público. Entonces ahí literal lo que estás midiendo es satisfacción, ¿sí? Ahora, ¿cómo te evalúas tú a la hora que estás dando la plática? Es justamente midiendo las reacciones de la gente, pero no es cuantitativo, es cualitativo, ¿sí? Entonces es una evaluación que estás haciendo tú en el momento y que no puedes cuantificar en el momento, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo cuantificas? Si lo quieres cuantificar, hay que meternos a hacer ciencia de eso, porque no es sencillo, justamente porque es algo muy inmediato y que depende mucho de la reacción de la gente.
Sí. Pero me quedo pensando, por ejemplo, en esta mala experiencia que nos cuentas. Ajá. Al final, 3 personas escucharon tu plática con toda la atención y personalizada, ¿no? Ajá. O sea, eso puede ser hasta de más impacto que una plática más general. A lo mejor para ellos 3 sí. Sí. Entonces, digo, yo, por ejemplo, yo personalmente redimo mi plática de esa manera, pensando que logré algo con esos 3 chavitos, ¿sí? Esa es la manera como yo redimo mi plática ese día. El resto de la audiencia fue fatal y la perdí, ¿sí? Y no funcionó. La misma plática que me ha funcionado en otros grupos distintos, ¿sí? Entonces depende ahí fue el contexto particular de ese grupo. Insisto, ese grupo es muy especial porque sí fue, o sea, fue el extremo, pues, ¿no? Ahí en todo hay niveles y ese fue el extremo. Entonces, en ese momento, pues es la manera de medirlo, ¿no? O sea, tú dices, en los 3 a lo mejor impactó mucho. Ahí, pues ahora sí que solo el tiempo lo va a decir, ¿no? O sea, si en el futuro esa plática les hizo algo realmente. Ese es el gran dilema de la divulgación, que muchas veces el resultado es muy a futuro, ¿no? O sea, la experiencia que les queda de tu plática, qué tanto les importó al final en su vida. Bueno, al final, suena muy, ya estoy matando gente, ¿no? ¿Qué tanto les importó a lo largo de su vida? Es algo que no puedes medir. Entonces, sí es un tema muy específico de estudio, cómo evalúas de manera cuantitativa y clara tus actividades de divulgación. Y yo creo que pláticas son difíciles de medir por eso. Y por eso luego nos vamos a indicadores, así de cuánta gente fue y cuánto, o sea, porque es la manera como lo puedes más o menos evaluar de manera cuantitativa. Y también porque nos lo piden, ¿no? O sea, nos piden que la evaluemos de manera cuantitativa. Entonces te vas a indicadores que puedes medir con relativa facilidad. Pero es algo que se estudia, o sea, de las reuniones, simposios, congresitos, etcétera, de divulgación que ha ido recientemente, yo creo que en la mitad de las pláticas se menciona a la evaluación como un problema, y mencionan las estrategias que han ido usando para evaluar, y depende de qué tan profunda queremos la evaluación, o nos vamos a indicadores así de cuánta gente, etcétera, numéricos, o nos vamos a encuestas de satisfacción, porque medir el impacto real es bien, bien difícil. Hay gente que tiene proyectos de largo plazo con comunidades muy específicas donde tiene actividades repetidas, entonces puedes hacer encuestas más específicas de retención, pero esas necesitas hacer una encuesta al principio, hacer muchas cosas en medio y luego hacer la encuesta, o a lo mejor una encuesta en medio y luego una encuesta al final. Y entonces ves qué tanto les queda y luego volver tiempo después de la actividad y volver a ver cuánto les quedó después de eso, ¿no? Pero eso solo si tienes una comunidad bien específica a la que estás yendo, etcétera. Entonces, si respondí tu pregunta o le di muchas vueltas. Más o menos, gracias. Okay. Sí, de hecho, yo recientemente tuve una audiencia que me puso a prueba muy fuerte. Fue que durante la REA se hizo un ciclo de divulgación en Chimalhuacán. Nos contactó el planetario de Chimalhuacán y nos invitó a dar 4 pláticas y más seguidas. Nosotros pensamos que como era el planetario, iba a ser en el planetario y resultó que llegamos a un teatro para más de 500 personas. Llevaron a escuelas desde secundaria, preparatoria, y cuando nosotros llegamos, de hecho, estaba una orquesta abriendo el evento, o sea, hicieron un super evento para nosotros, que de hecho hasta nos sentimos mal de que no íbamos vestidos apropiadamente. Estaba incluso la presidenta del municipio y todo, ¿no? O sea, fue fuerte. Sí. Pero lo primero que nos preocupó fue que el espacio era muy grande y era justamente audiencia cautiva. Y cuando me paré yo, porque yo di una de esas pláticas en el escenario, la cosa se volvió más complicada porque no ves a tu audiencia, está oscura. O sea, en un teatro toda tu audiencia está oscuro y tú tienes un reflector encima. Entonces eso de pronto me puso un poco nerviosa de saber justamente, porque yo siempre trato de leer a mi audiencia, si algo no está funcionando, pues cambio o meto alguna dinámica o algo así, y ahí me costaba mucho trabajo porque no los veía literal, ¿no? Entonces,
pues yo en el momento de que improvisaba era que les aventaba como que alguna pregunta sobre lo que había hecho, pero no para evaluarlos, sino como, ay, ¿ustedes qué harían aquí? O algo por el estilo, y ver si ellos respondían con algo atento a esto, y eso medio medía que tanto hacían. Al final, pues sí nos fue bien, porque la forma en la que nosotros notamos que sí nos pusieron atención a los 4 fue que la gente estaba notando cosas y después se acercaban a hacernos preguntas con todas sus notas. Pero en ese tipo de situaciones, no sé qué es lo que se recomienda cuando tú no ves a tu audiencia y cómo puedes medir esta reacción que tienen y si estás conectando o no. Híjole, es bien difícil. Yo te diría 2 cosas. La primera es, cuando tienes ese tipo de producción, puedes pedir que te prendan la luz y que iluminen a la audiencia. O que te quiten el reflector encima y que prendan luces ambientales. O sea, si tienes ese tipo de producción, de plano decir, ya sabes qué, necesito luz. No me la eches aquí y ilumíname a todo el mundo para leer mejor a tu audiencia. Y como tienes tanta gente, es mucho más difícil sí, es muy complicado. Ahí la verdad es que con una audiencia así de grande, sí necesitas que la narrativa sea muy, muy, muy bien cuidada y que la lleves preparada. O sea, te vuelves una TED Talk, básicamente. No sé si me doy con eso, ese ejemplo sirve, pues, pero te vuelves una TED Talk. Necesitas que la narrativa esté bien preparada, porque además es muy difícil interactuar con una audiencia así de grande, porque así como ahorita que me decían algo y levantaban la mano y no sé qué, cuando tienes una audiencia así de grande no lo puedes hacer, porque les tienen que pasar el micrófono, no sé qué, o tienen una estructura muy estricta en donde las preguntas son solo al final, y entonces interactuar se vuelve muy difícil. Tú necesitas que la narrativa sea muy clara y te vuelves una TED Talk, una TED Talk, ¿sí? O sea, necesitas que la narrativa sea muy, muy bien cuidada y muy específica y muy, o sea, pues muy llevada y seguir tu narrativa. Para tratar de enganchar lo más posible con tu narrativa, porque no puedes depender de la interacción. ¿Sí? Sí. Yo creo que algo que funciona. Sí, ya tarde. Algo que funciona bien es esta estrategia que tenía Julieta. De los dulces, sí. De aventar cosas dulces o lo que fuera. Sí. Interactuaba con cosas. Sí, porque lo vuelves personal, ¿no? Pero bueno, gracias. Sí, ya. Es 1:15 ya. ¿Algo de after? Vamos a ver after. ¿Cómo? Muy buena plática. Para mí, yo espero que sea útil. Eso es pro. Eso sí, Hola, Carol. Ya no me dio tiempo de hacer mi pregunta. No, dime. Te voy a decir, ¿tú qué opinas de las charlas que usan creencias populares? ¿Que las usan? Sí, en el